Hola. Hoy os vengo a hablar sobre el análisis de causa-raíz y su ciclo de vida en una empresa. En esta formación veremos los conceptos básicos del análisis de causa-raíz y cómo aplicarlos de manera práctica en nuestro día a día. El objetivo no es solo conocer la teoría, sino tener un criterio común para investigar incidencias, entender por qué ocurren y definir planes de acción que realmente ayuden a evitar que se repitan. Hablaremos de algunos conceptos técnicos, pero lo haremos de una manera sencilla y con ejemplos, para que sea útil para cualquier persona del equipo, independientemente de su rol. Esta formación y el procedimiento asociado son de aplicación para todo el mundo, ya que cualquier persona puede detectar problemas, participar en una investigación o contribuir a mejorar un proceso. Para entender de dónde surge esta formación hay que saber que está basada en Six Sigma, una metodología de mejora continua que nació en entornos industriales para reducir errores, defectos y variabilidad en los procesos. Con el tiempo, Six Sigma también se ha aplicado a muchos otros ámbitos, no solo a la producción, porque ayuda a trabajar de una manera más ordenada, basada en datos y orientada a encontrar las causas reales. La metodología Six Sigma tiene diferentes niveles de conocimiento, que a menudo se representan mediante cinturones: Yellow Belt, Green Belt, Black Belt y Master Black Belt. En esta formación no profundizaremos en ninguno de estos niveles, sino que utilizaremos una versión muy práctica y simplificada basada en el nivel Yellow Belt. Esto significa que nos centraremos en entender el problema, identificar posibles causas, validarlas y definir acciones de mejora, todo ello basado en la lógica del ciclo DMIC, que significa definir, medir, analizar, mejorar y controlar, pero adaptado a un contexto sencillo para que todo el mundo pueda aplicarlo en su día a día dentro de la empresa. Ahora os explicaré la diferencia entre una causa común y una causa especial, que es un concepto clave dentro del análisis de causa-raíz. No todas las variaciones que observamos en un proceso tienen el mismo significado. Algunas forman parte del comportamiento normal del proceso, mientras que otras indican que ha ocurrido algo puntual y fuera de lo esperable. Entender esta diferencia nos ayuda a decidir si es necesario investigar una incidencia concreta o si, por el contrario, estamos ante un proceso que necesita una mejora más global. Tal como advertía Deming, confundir las causas comunes con las causas especiales puede generar frustración en todos los niveles de la organización, porque lleva a actuar de manera incorrecta sobre el problema. Si tratamos una variación normal del proceso como si fuera una incidencia puntual, podemos aplicar acciones innecesarias que aumenten la variabilidad y los costes. Y, al contrario, si no investigamos una causa especial, podemos permitir que el problema se repita. Por eso, es tan importante distinguir bien qué tipo de causa tenemos antes de decidir qué acción debemos aplicar. Para hacerlo más fácil, podemos pensar en un proceso muy cotidiano: ir en coche de casa al trabajo. Imaginemos que cada día medimos cuánto tiempo tardamos en llegar. Quizá un día tardamos 25 minutos, otro 28, otro 30 y otro 27. Esta pequeña variación es normal, porque el proceso nunca es exactamente igual. Podemos encontrarnos un semáforo en rojo, algo más de tráfico, un vehículo que circula más despacio o pequeñas diferencias en la hora de salida. Todo esto forma parte de la variación habitual del proceso y, por tanto, serían causas comunes. En cambio, si un día tardamos 1 hora y media porque hemos pinchado una rueda, porque ha habido un accidente importante o porque han cortado completamente la carretera, ya no estamos hablando de una variación normal. En este caso, tenemos una causa especial, porque ha ocurrido algo concreto, puntual y fuera del comportamiento habitual que ha alterado considerablemente el resultado del proceso. Esta diferencia es importante porque las causas especiales deben investigarse de manera específica. Hay que entender qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido y si es necesario aplicar una acción para evitar que se repita. Aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Qué crees que es más fácil de investigar y solucionar, una causa especial o una causa común? Como ya habrás adivinado, es más fácil investigar una causa especial, porque suele tratarse de un hecho concreto y acotado. Este tipo de análisis encaja muy bien con un nivel Yellow Belt, donde trabajamos con problemas prácticos y relativamente delimitados. En cambio, una causa común es más difícil de resolver porque forma parte del funcionamiento normal del proceso y requiere más datos, más análisis y una visión más global. Este tipo de mejora suele corresponder a niveles más avanzados, como Green Belt o Black Belt, donde se analizan patrones, variabilidad y procesos con mayor profundidad. La relación causa-efecto nos ayuda a entender que un hecho o situación, que llamamos causa, puede provocar una consecuencia determinada, que llamamos efecto, y que es el problema o motivo observado que ha provocado la investigación. En un análisis de causa-raíz, esto es muy importante porque no queremos quedarnos solo con el problema visible, sino entender qué lo ha provocado. Por ejemplo, si un informe llega tarde al cliente, ese retraso es el efecto. El análisis consiste en buscar qué causa o causas han provocado ese retraso. Cuando hablamos de una causa especial, a menudo podemos representar esta relación como P, entonces Q. Esto significa que si ocurre P, que es la causa, entonces se produce Q, que es el efecto. Es una relación más directa y concreta.
Por ejemplo, si pincho una rueda, llego tarde al trabajo. La causa es la rueda pinchada y el efecto es el retraso. En este caso, la causa especial es más fácil de investigar porque hay un hecho puntual que explica claramente el resultado. En cambio, cuando hablamos de causas comunes, la relación suele ser más compleja y puede expresarse como Y igual a f de x. En este caso, Y es el resultado que observamos, F es el proceso y X son los factores, causas o condiciones que influyen en ese resultado. Por ejemplo, el tiempo que tardamos cada día en llegar al trabajo no depende de una sola causa, sino de muchos factores: tráfico, semáforos, hora de salida, clima o densidad de vehículos. Por eso, en las causas comunes no buscamos una única causa puntual, sino entender cómo diferentes factores del proceso generan variabilidad en el resultado. Ahora veremos el ciclo básico de un análisis de causa-raíz. Este proceso tiene 3 grandes pasos. Primero, identificar bien el problema, después, realizar el análisis de causa-raíz y finalmente, definir un plan de actuación. Es importante seguir este orden, porque si pasamos directamente a buscar soluciones sin entender bien qué ha ocurrido, podemos acabar aplicando acciones que parecen buenas, pero que no resuelven realmente el origen del problema. El primer paso es la identificación del problema. Aquí debemos describir de manera clara qué ha ocurrido, cuándo ha ocurrido, dónde se ha detectado, qué impacto ha tenido y qué evidencia tenemos. Por ejemplo, no es lo mismo decir hemos tenido problemas con un cliente que decir el informe mensual del cliente se ha entregado con 3 días de retraso porque los datos no estaban disponibles en la fecha prevista. La segunda definición es mucho más útil porque concreta el problema y nos da una base para empezar a investigar. El segundo paso es el análisis de causa-raíz. En esta fase buscamos por qué ha ocurrido el problema. Podemos hacerlo revisando datos, hablando con las personas implicadas, consultando registros, observando el proceso o realizando una sesión de brainstorming. La idea es recoger posibles causas y después ordenarlas. ¿Cuáles pueden ser causas reales? ¿Cuáles son solo condiciones? ¿Cuáles debemos descartar y cuáles deben validarse con más información? Por ejemplo, si el informe ha llegado tarde, podemos preguntarnos si el problema ha sido una falta de datos, una mala planificación, una dependencia externa, una herramienta que ha fallado o una falta de revisión interna. El tercer paso es el plan de actuación. Una vez que hemos identificado las causas que debemos tener en cuenta, tenemos que definir acciones concretas para corregirlas o prevenir que el problema se repita. Este plan debería incluir qué se hará, quién será la persona responsable, qué plazo hay y cómo comprobaremos que la acción ha funcionado. Por ejemplo, si la causa es que los datos llegan tarde porque no existe una fecha límite clara, una acción podría ser establecer un calendario de entrega con responsables y recordatorios. Así, no solo solucionamos el caso actual, sino que mejoramos el proceso para evitar que vuelva a ocurrir. Para esta slide, podemos explicar que, una vez que tenemos el problema bien definido, el siguiente paso es abrir una sesión de brainstorming con las personas que conocen el proceso o que han estado implicadas en él. En esta fase, todavía no queremos encontrar la respuesta definitiva, sino recoger todas las posibles causas que podrían haber contribuido al problema. Es importante no descartar ideas demasiado pronto, porque a veces una causa que inicialmente parece poco relevante puede ayudarnos a entender mejor el contexto. Por ejemplo, si el problema es que un informe se ha entregado tarde al cliente, durante el brainstorming pueden surgir muchas posibles causas. Los datos han llegado tarde, no había una fecha límite clara, la persona responsable estaba de vacaciones, la herramienta ha fallado, no había una revisión final definida o el cliente cambió el alcance a última hora. Todas estas ideas deben recogerse antes de juzgarlas, porque el objetivo es tener una visión amplia de lo que puede haber ocurrido. Después del brainstorming, hay que revisar y categorizar todas las causas identificadas. Algunas podrán ser causa raíz, si se demuestra que explican directamente el problema y que realmente han estado presentes. Otras serán causas potenciales, porque podrían estar relacionadas con el problema pero todavía necesitan más evidencias. También habrá causas descartadas, cuando comprobemos que no explican el caso, y condiciones que no son la causa principal pero facilitan que el problema ocurra. Finalmente, podemos encontrar soluciones negadas, que normalmente no son causas, sino frases del tipo no había un procedimiento o no se revisó, y que debemos reformular para entender qué causa real hay detrás. Esta clasificación nos ayuda a pasar de una lista de ideas desordenada a un análisis más útil. La clave es no quedarnos solo con opiniones, sino ir validando las causas con datos, registros, evidencias o información del proceso. Así podemos centrarnos en las causas que realmente debemos tener en cuenta para definir después un buen plan de actuación. Una causa raíz es la causa principal que explica por qué se ha producido el problema. Es una causa que podemos demostrar con evidencias y que, si la corregimos, ayuda a evitar que el problema vuelva a repetirse. En el caso del informe entregado tarde al cliente, una causa raíz podría ser un olvido de la persona responsable. Una causa potencial es una posible causa que puede explicar el problema, pero que todavía no está confirmado que haya ocurrido. Tiene sentido investigarla porque, aunque no haya sido la causa raíz, es una causa que podría producirse en el futuro. En el ejemplo del informe, una causa potencial podría ser que la persona responsable estuviera de vacaciones. Es una hipótesis posible, pero está confirmado que no fue así. Aún así, sirve para darnos cuenta de que, si ocurre, aparecerá el efecto y, por tanto, el problema podría repetirse. Una causa descartada es una causa que se ha analizado, pero que finalmente se comprueba que no explica el problema.
Puede haber parecido una posibilidad al principio, pero las evidencias muestran que no influyó en el caso concreto. Por ejemplo, podríamos pensar que la persona responsable no tiene los conocimientos necesarios para realizar el informe, pero después de revisarlo, vemos que ya había entregado varios informes correctamente. En este caso, esta causa queda descartada porque no explica el retraso del informe ni puede provocar un futuro retraso. Una condición es un factor que no provoca el problema por sí solo, pero que facilita que ocurra o hace más probable su impacto. No es necesariamente el origen principal, pero forma parte del contexto que ha contribuido a que el problema se produzca. En el caso del informe, una condición podría ser que el calendario de entrega fuera muy ajustado y no dejara margen para imprevistos. Esto quizá no sea la causa directa del retraso, pero hace que cualquier pequeña incidencia acabe afectando a la fecha de entrega. Finalmente, una solución negada no es realmente una causa, sino una propuesta de acción formulada en negativo, a menudo empezando por no. Este tipo de frase debe revisarse porque puede ocultar una causa real detrás. Por ejemplo, en el caso del informe podríamos decir, no disponemos de un sistema automático para realizar informes. Esta frase no explica por qué el informe se ha entregado tarde, sino que propone una acción. Está bien conservarla para tenerla en cuenta como idea en los planes de acción. Una vez que ya hemos identificado y categorizado las causas que debemos tener en cuenta, el siguiente paso es definir las acciones de mejora. En esta fase es importante recordar que las acciones deben actuar sobre las causas y no solo sobre los síntomas. Es decir, no basta con corregir el problema puntual, sino que debemos intentar evitar que vuelva a ocurrir. Por eso, cada causa relevante debería tener una o más acciones asociadas que sean concretas, realistas, aplicables y que tengan un responsable y un plazo definidos. Podemos diferenciar entre acciones correctivas y acciones preventivas. Una acción correctiva es aquella que sirve para corregir un problema que ya ha ocurrido o para reducir su impacto. Por ejemplo, si un informe se ha entregado tarde al cliente, una acción correctiva podría ser revisar el informe inmediatamente, enviarlo al cliente con una explicación y actualizar el estado del proyecto. Esta acción ayuda a gestionar la incidencia concreta, pero no necesariamente evita que vuelva a ocurrir. En cambio, una acción preventiva busca evitar que el problema se repita en el futuro, actuando sobre la causa o rompiendo la relación causa-efecto. Siguiendo con el ejemplo del informe, si hemos detectado que la causa era que no existía una fecha límite clara para recibir los datos, una acción preventiva podría ser crear un calendario de entregas con responsables, fechas de control y recordatorios automáticos. De esta manera, no solo solucionamos el caso actual, sino que mejoramos el proceso para que sea más robusto. Por tanto, un buen plan de actuación no debe ser solo una lista de intenciones generales, sino un conjunto de acciones concretas. Cada acción debería responder a 4 preguntas básicas: ¿qué haremos? ¿Quién lo hará? ¿Cuándo lo hará? ¿Y cómo comprobaremos que ha funcionado? Esta última parte es muy importante, porque una acción no debería darse por cerrada únicamente porque se haya ejecutado, sino cuando podamos verificar que realmente ha sido eficaz. A partir de aquí, el objetivo es que todos compartamos un mismo lenguaje y una forma común de trabajar cuando aparezca una incidencia o una oportunidad de mejora. Gracias por tu atención e implicación. La mejora continua no depende únicamente de una metodología, sino de la participación de todo el equipo y de nuestra capacidad para aprender de los problemas y hacer que nuestros procesos sean cada vez más robustos.